siéntate a la mesa. Recuerda ese título, mi hermano. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, capítulo 26, versículo 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Dice la palabra de Dios: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Pero qué dijo Pedro? Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió afuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que seas tú, Señor, dándonos el entendimiento de tu palabra. Señor, que seamos como esa buena tierra en la cual cae tu semilla y da su fruto a su tiempo. Que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de tu palabra. Llévate la distracción, llévate la pereza, llévate el sueño, Señor. Que podamos estar atentos a tu palabra para recibir lo mejor de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces recuerda el título, mi hermano: siéntate a la mesa. Ahora, aparentemente la cita bíblica no tiene que ver mucho con el título. El pasaje que leímos de pronto pareciera al principio no tener mucho que ver con el título del mensaje, pero más adelante vamos a ver por qué ese título. Hermanos, yo quiero que tomemos un tiempo para recordar el momento en el que conocimos al Señor Jesús. Usted recuerda ese momento, cuando conociste al Señor Jesús, cuando Él te abrazó por primera vez, te lavó, te levantó. Llegaste sucio, con muchos pecados, con muchas dificultades, pero a Él no le importó. Te limpió, te levantó, te restauró, se reconcilió contigo. Así mismo le pasó a Pedro. Pedro era un ¿qué? Un pescador, un pecador también. Sin embargo, el Señor Jesús no le importó que él fuera una persona con un temperamento fuerte, que fuera grosero, que fuera violento. El Señor lo escogió, el Señor lo amó, así como hizo con nosotros. Ahora, cuando conocemos al Señor, ese gozo nos abraza, estamos felices porque somos salvos, amén. Sin embargo, día tras día vienen las tentaciones, vienen las dificultades, vienen las pruebas, los momentos difíciles. Día tras día vienen situaciones y puede que con el tiempo ya no estemos tan fortalecidos espiritualmente como la primera vez. Y nos vamos debilitando y nos vamos apagando espiritualmente y ya no oramos como antes. Hablo por experiencia personal. Y ya no oramos como antes, ya no buscamos la presencia como antes y nos vamos debilitando, nos vamos cansando y puede llegar el momento en que le fallemos al Señor, en que caigamos, nos equivocamos. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor acá? Yo creo que todos le hemos fallado al Señor, ¿cierto?
Hermanos, eso mismo le pasó a Pedro. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando le fallamos al Señor, hermanos, pareciera que ese gozo con el cual Él nos salvó, pareciera que se fuera desvaneciendo. Porque cuando le han fallado al Señor, cuando le hemos fallado al Señor y queremos volver a su presencia, ya no es lo mismo. Y nos sentimos como culpables, avergonzados. Se nos cae la cara de la vergüenza. Hablo por experiencia personal. Y ya no sentimos el mismo gozo. Y el enemigo que está pendiente comienza a decirte hipócrita, comienza a culparte, a acusarte, porque para eso está Él. Y te sientes sucio en la presencia de Dios y ya sientes que el Espíritu no fluye de la misma manera. De hecho, David, ¿qué decía después de fallarle al Señor? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque él había perdido el gozo. Él decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Estaba sufriendo por dentro de haberle fallado al Señor. Y así nos pasa a nosotros. Mire que Pedro, saliendo, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Cuántos no hemos llorado por fallarle al Señor? Yo lo he hecho. Y trato de vivir mi día a día, mi trabajo, mis estudios, pero siento una tristeza en mi corazón de que esa plenitud que sentía en la presencia del Señor se ha desvanecido. Ya no es lo mismo que antes, cuando corría a los brazos de papá, porque sé que le he fallado al Señor. Ahora, mis hermanos, la voluntad de Dios es que estemos en su presencia. Porque para eso murió el Señor Jesucristo. Pero cuando pecamos le abrimos la puerta a la vergüenza y a la culpa. Cuando pecamos le abrimos la puerta a que el enemigo nos acuse. Y ya no nos sentimos bien delante de la presencia del Señor. Y pedimos perdón y volvemos a caer. Y pedimos perdón y volvemos a caer y nos mantenemos en un ciclo. Perdóname y peco, perdóname y peco. Y la culpa avanza y avanza. Y perdóname y vuelvo a fallar. Y te prometo, Señor, y vuelvo a fallar. Cuando llega el punto en el que el gozo se ha ido por completo. Y no nos vamos de la iglesia, ni nos vamos de la casa del Señor, pero ya sabemos que no es lo mismo. Hermanos, parece mentira, pero eso es algo que viven muchos cristianos hoy en día. Cuando la voluntad del Señor es que estemos plenamente en su presencia. Ahora el Señor, conociendo que vivimos esos momentos de tristeza, de culpa, el Señor hoy quiere reconciliarse con nosotros, con su iglesia. Y por eso vamos a ver a la luz de la palabra, vamos a ver a la luz de la palabra ciertas verdades que nos guiarán a reconciliarnos con el Señor. Y número uno, es que el Señor ya sabía que le íbamos a fallar. El Señor ya sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26. Mateo 26, 31 al 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 26, 31 al 35 dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué dijo Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré. ¿Cuántos le hemos hecho promesas al Señor? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, y yo no juzgo a Pedro, porque yo también me he sentido fortalecido espiritualmente. También he tenido esos momentos en mi vida en los que me siento con todas las fuerzas, me siento bien con Dios, me siento que ya no le voy a fallar más. Me siento bien en su presencia, fortalecido. Y le he hecho promesas al Señor. Señor, te prometo que no voy a pecar más con eso. Señor, te prometo que voy a orar todas las noches. Hermanos, y lo hacemos cuando estamos emocionados y nos sentimos bien. Hermanos, pero los momentos difíciles llegan. La adversidad, las circunstancias de confusión, las tormentas. Y cuando esos momentos de tormenta llegan, es cuando podemos caer. Sin embargo, aún antes de que Pedro lo negara, el Señor ya lo sabía. Pedro, de cierto te digo que hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero ¿cómo es posible que el Señor escoja a alguien que lo va a negar? Si Él mismo dice que el que lo negare delante de los hombres, Él también lo negará delante de su Padre que está en los cielos. El que se avergonzare de Él delante de los hombres, Él también se avergonzará delante del Padre que está en los cielos. ¿Cómo puede el Señor escoger a alguien que lo va a traicionar? Hermanos, y es aquí donde radica algo muy importante. Es que el Señor nos escogió y nos amó, aún conociendo nuestras imperfecciones. Aún conociendo que le íbamos a fallar, aún sabiendo que te ibas a apartar de su presencia, que ibas a volver a pecar. Hermano, y esto es excusa para pecar. No, si el Señor ya sabía, pues yo puedo pecar y pecar porque el Señor ya sabía. El que piensa así, revísese, porque seguramente usted no ha recibido al Señor verdaderamente en su corazón. Esta palabra no es excusa para pecar. Sabemos que debemos apartarnos del pecado. Pero la verdad es que después de que hemos recibido al Señor, hemos caído en pecado. Esa es la verdad, aunque duela decirlo. Pero por eso el Señor le dice a Pedro, aún antes de que lo haga, para mostrarle que sin importar su falla, ¿el qué? Lo amaba. Y aquí hay un punto importante, hermanos, porque en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que ¿qué? Él nos amó primero. Y esta es una carga con la que viven y vivimos los cristianos día a día, y es en querer ganarnos el amor de Dios, en querer ganarnos la aprobación y el amor de Dios. Hermanos, y hagas lo que hagas, nunca vas a poder ganarte el amor de Dios, porque no puedes ganarte algo que Él ya te ha regalado. Y si hablamos de mérito, nunca podría ser lo suficientemente perfecto como para estar de pie delante de la santidad de Dios. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros. Hermanos, y tristemente muchas veces buscamos la aprobación de Dios o el amor de Dios, buscamos ganarlo, y sentimos que cuando estamos predicando estamos bien y Dios nos ama, y si estamos haciendo las cosas bien y dejamos el pecado, Dios me ama, estoy bien con Dios porque estoy haciendo las cosas bien, y pensamos que cuando le fallamos Él ha dejado de amarnos. Hermano, y esa es la mentira más grande del enemigo. Hermano, y mientras intentemos buscar ganarnos el amor de Dios, vamos a tener una carga sobre los hombros, porque vamos a vivir
con el pensamiento, y si le fallo a Dios, Él va a dejar de amarme. Y si vemos la vida de Pedro, te das cuenta que era alguien que siempre estaba buscando resaltar, buscando agradarle al Señor, buscando que el Señor lo viera como el más digno. Era el primero que tomaba las decisiones. Señor, manda que yo camine sobre el agua. Era el primero que hablaba. Cuando el Señor le iba a lavar los pies, no quería que el Señor le lavara los pies. Después que el Señor le dijo, si no te lavara los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. O sea, Pedro quería estar ahí resaltando. El Señor le dice, Pedro, me vas a negar, vas a fallar. Y Pedro, aunque muera, no te negaré. Y Pedro quería por sus propias obras ganarse la salvación. Y mientras intentes ganar el amor de Dios, vas a estar mal. Porque no necesitas ganarlo, porque Él ya te ama. Él no te ama ahora que dejaste de pecar. No, Él te amó desde antes, cuando tú eras un pecador. Cuando tú y yo éramos pecadores. Él no te ama porque estés predicando o porque estés sirviéndole, que son cosas buenas y que al Señor le agradan. Amén. Y que el Señor quiere que las hagamos. Pero Él no te ama por eso. Él te ama porque Él decidió amarte. Como el hijo pródigo, cuando llega, traiciona a su padre, gasta todo el dinero que tiene y después se presenta nuevamente con la cara de vergüenza, buscando ser un empleado más. ¿Qué hace el padre? Lo recibe con los brazos abiertos, porque así es el Señor con nosotros. Hermanos, así que dejemos de estar queriendo ganarnos el amor del Señor, porque el Señor ya sabía que le íbamos a fallar y aún así nos escogió. El Señor ya sabía que ibas a volver a caer y aún así dijo, tú me perteneces. No lo elegimos nosotros a Él, sino que ¿qué? Él nos eligió a nosotros. Así que mis hermanos, esa es la primera verdad. El Señor ya sabía que le íbamos a fallar y el Señor nos amó aun cuando sabía que le íbamos a fallar. Ahora, mis hermanos, la segunda verdad es que el Señor quiere tenernos en su presencia. El Señor quiere que nos sentemos a la mesa, por eso el título es Siéntate a la mesa. El Señor quiere cenar con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere cenar con nosotros. Pero veamos qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, versículo 13. Juan capítulo 21, versículo 13. Dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y yo les quiero dar un poco de contexto de esta situación. Y es que en ese momento el Señor ya había resucitado, pero el Señor no había podido hablar con Pedro todavía. Pedro no había podido hablar con el Señor todavía. Pedro sabía que lo había traicionado, que lo había negado, pero aún no habían podido reconciliarse. Y Pedro se sentía muy mal. Pedro había llorado amargamente. Ahora, ¿qué hace Pedro? ¿Se va a qué? ¿Quién sabe? Se va a pescar. Mis hermanos. Y parece algo muy sencillo, pero básicamente Pedro estaba regresando al lugar de donde lo llamó el Señor. Y yéndose a pescar, Pedro estaba queriendo tener la mente distraída. Básicamente lo que Pedro estaba haciendo era escondiéndose de la presencia del Señor.
Hermanos, ¿y cuántas veces no nos escondemos de la presencia del Señor? Porque eso causa el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Los estaba buscando. Adán, ¿dónde estás? Eva, quiero hablar contigo. Y ellos escondiéndose. ¿Cuántas veces no nos escondemos como Pedro, como Adán, como Eva? Porque hemos fallado al Señor y tenemos la cara de vergüenza, la culpa, nos sentimos hipócritas y no queremos hablar con Él. No queremos volverle a pedir perdón por algo que ya le pedimos 1000 veces perdón y hemos vuelto a caer. No queremos hacerlo. Y nos escondemos de la presencia del Señor. Y les digo por experiencia personal, yo me he escondido de la presencia del Señor en el trabajo, en los estudios, en los quehaceres. Hubo un tiempo en mi vida donde le fallé mucho al Señor y me sentía muy hipócrita y no quería venir a tocar. Y yo me creaba excusas, me quedaba trabajando hasta tarde y mandaba un mensaje: hey, estoy ocupado, estoy en el trabajo todavía. Pero era escondiéndome de la presencia del Señor. O tengo que hacer un trabajo de la universidad y me ponía a hacer cosas, 1000 cosas para distraer la mente. No, estoy ocupado, pero era porque no quería llegar a la presencia del Señor, porque estaba avergonzado con Él y no quería fallarle más. Y mi carne quería seguir pecando, pero yo no quería fallarle más al Señor y me sentía avergonzado. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro, volviendo a sus quehaceres normales. No, Pedro, el Señor te dijo que ya tú no ibas a ser pescador de peces, sino ¿de qué? De hombres. Y cuando le fallamos al Señor, nos escondemos de Él y pensamos que Él nos ha quitado nuestro propósito. El Señor no te ha quitado tu propósito. Y en ese momento, cuando ellos están pescando, dice la palabra de Dios que pescaron toda la noche y nada pudieron atrapar. Tiraron las redes y no pescaron nada. Y llega el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, a la orilla de la playa. Y les dice: ¿tienen algo de comer? Pero en ese momento, el rostro del Señor estaba glorificado y ellos no le reconocían. Y ellos dijeron: nada, ¿qué vamos a tener si no pescamos nada? Y les dice el Señor: tiren la red hacia el otro lado. Y cuando lo hacen, esa gran cantidad de peces. Y cuando Juan ve esto, dice: es el Señor. Y al escucharlo, Simón ni siquiera esperó que la barca llegara, sino que Pedro, ¿qué hizo? Se tiró al agua y llegó a la orilla nadando. Porque aunque Pedro le falló al Señor, Pedro ¿qué? Amaba al Señor. Ahora, cuando ellos llegan a la orilla, el Señor tiene preparado ¿qué? Un desayuno para ellos, pescadito, pan, unas brasas. El Señor les había cocinado algo. Quiero que sepas que ni siquiera Pedro había podido hablar con el Señor. Pedro ni siquiera le había podido decir: Señor, perdóname porque te fallé. Y aún así ya el Señor lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. Pedro, siéntate a comer. Pedro, siéntate a la mesa, que yo quiero comer contigo. Y así es el Señor con nosotros. Ni siquiera hemos podido llegar a pedirle perdón y el Señor ya quiere que tú estés ahí con Él. Ahora, ¿será que al Señor le da igual que pequemos? No. Pero por eso mismo quiere que tú estés cerca de Él, porque sí. Así puede corregirte, así puede limpiarte, así puede levantarte. Pero si estás lejos de su presencia, ¿cómo va a corregirte? ¿Cómo va a hablarte? ¿Cómo va a decirte: lo que hiciste estuvo mal? Y es que el Señor nos va a regañar si debe hacerlo. En cierta ocasión, Juan y Jacobo le dijeron al Señor: ¿quieres que roguemos porque descienda fuego del cielo para que consuma a esta gente?
El Señor los reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, si el Señor tiene que regañarte, lo va a hacer, pero no te vayas de su presencia. Lo regañó, pero vamos, síganme. Él no quiere que nos alejemos de Él, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque hablemos necedades. Estamos en el proceso de crecimiento. Puedes fallar, pero nunca te alejes de la presencia del Señor. Hermanos, y allí, después de la negación de Pedro, el Señor está recibiéndolo con los brazos abiertos. Y es que el Señor nunca nos va a rechazar de su presencia si llegamos con un corazón humillado, un corazón que reconoce su pecado. Ahora, si tú eres una persona arrogante, orgullosa, que no reconoce su pecado, que se cree perfecto, seguramente el Señor te va a mirar de lejos. Porque el Señor mira de lejos ¿a quién? A los altivos. Pero siempre que tú llegues con un corazón humillado, sencillo, que reconoce su error, el Señor nunca te va a rechazar. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién dijo esas palabras? El rey David, que también le había fallado al Señor y estaba buscando la presencia del Señor. Hermanos, el Señor nunca nos va a rechazar de su presencia cuando llegamos con un corazón humillado, una actitud que reconoce su pecado. Y muchas veces nosotros perdonamos a los demás y le pedimos perdón a Dios, pero nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y nos vemos a nosotros mismos como hipócritas, como pecadores. Y si el Señor ya te perdonó, ¿tú por qué no te perdonas a ti mismo? Hermanos, y en ese momento, cuando Pedro se sienta a comer, después de que han comido, después de que han disfrutado, el Señor quiere reconciliarse con Pedro y quiere reconciliarse con nosotros. Y es en ese momento, en Juan capítulo 21, Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17, que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Parece una palabra muy sencilla, pero el Señor lo que le estaba era recordando su propósito. El Señor le estaba diciendo: tú no estás para estar pescando, tú estás para apacentar la grey de Dios, tú estás para ser líder en la casa del Señor, tú estás para predicar la palabra, tú estás para ser pescador de hombres. Hoy el Señor te pregunta: ¿me amas? Abre tu corazón. Es un momento para que abras tu corazón y le digas: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Y el Señor en ningún momento le recrimina a Pedro. En ningún momento lo acusa. Pedro, me dijiste que ibas hasta la muerte por mí y me negaste. El Señor nunca le dice eso. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Le regresa el propósito, le recuerda quién es Pedro.
Hoy el Señor te recibe en su presencia con los brazos abiertos y no se acuerda de absolutamente nada que hayas hecho mal. Simplemente te dice: apacienta mis ovejas. Simplemente te dice: ven, siéntate a la mesa, quiero comer contigo. Y así es el Señor, porque cuando trajeron a la mujer adúltera para apedrearla, al final, cuando todos se van, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, Señor, ni yo tampoco te condeno, porque así es el Señor, cuando llegamos con un corazón humillado delante de su presencia. Así que vamos a colocarnos sobre nuestros pies y este es un momento en el cual el Señor quiere reconciliarse contigo. El Señor nos dice hoy: no quiero que estés lejos de mi presencia. El Señor nos dice hoy: ¿me amas? Este es un momento para que abras tu corazón y le digas al Señor cuánto lo amas. Señor, te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Señor, reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que hemos estado lejos de tu presencia, pero hoy nuevamente corremos a los brazos de papá. Hoy nuevamente venimos a los pies de tu presencia. Sabemos que nos recibes con los brazos abiertos. Señor, hoy queremos sentarnos a comer contigo, porque siempre tendrás un alimento espiritual para darnos. Señor, gracias por tu perdón. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Señor, esa vergüenza y esa culpa que tanto daño nos ha hecho, en el nombre de Jesús se va. Llévatela, Señor. No nos queremos sentir culpables a llegar a tu presencia y sabemos que es la voz del enemigo que nos ataca. Sabemos que es la voz del enemigo que nos acusa delante de ti. Pero sabemos, Señor, que ya tú no te acuerdas de nuestros pecados, Señor. Porque en la cruz tú los dejaste clavados. Porque los echaste a lo profundo del mar y ya no te acuerdas de ellos. Señor, hoy, Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación. Hoy papá te está llamando y te dice: hijo mío, ¿dónde estabas? Hoy papá quiere hacer una fiesta porque su hijo ha regresado a casa. Señor, corrígenos si tienes que corregirnos. Castíganos si debes hacerlo. Señor, regáñanos, Señor, llámanos la atención. Pero nunca dejes que nos alejemos de tu presencia. Porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia puedo ser feliz completamente. Solo en tu presencia, Señor, tengo la paz y el gozo que sobrepasan todo entendimiento. Señor, hoy corremos a los brazos de papá. Hoy corremos a tus brazos. Te abrazamos, te damos un beso. Te amamos, Señor. Nunca nos sueltes, mi Rey. Nunca nos sueltes. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado, porque sabemos que el pecado abre la puerta a la vergüenza, abre la puerta a la culpa, abre la puerta para que el enemigo nos acuse. Ayúdanos a dejar el pecado. Pero si caemos, ayúdanos siempre a volver a tu presencia, porque sabemos que tú siempre nos recibirás con los brazos abiertos para que nos sentemos a la mesa y comamos contigo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.